Me llamo Valeria López. Tengo 32 años y soy dueña de panaderías artesanales en la Roma y la Condesa, que a la gente le encanta llamar inspiradoras, como si el éxito hiciera la historia más fácil de escuchar. Neta, no es así. No importa lo chingona que parezca mi vida ahora. Hay un sonido que todavía puede arrastrarme de golpe a mis 8 años. Un teléfono sonando y sonando mientras me quedo congelada, sabiendo ya que la persona al otro lado quiere algo que yo debí recibir hace décadas. Ese día, mi pantalla se iluminó con números que no tenía guardados, pero reconocí. Lo dejé sonar. 5, 10, 30 minutos. Seguí decorando pasteles, revisando hornos, firmando facturas, actuando como si mis manos no temblaran. Porque la última vez que esperé a esas personas, yo era una niña con una maletita en una silla de plástico duro en un lugar que olía a cloro y cobijas viejas, escuchando a los adultos prometer que solo me dejarían ahí un ratito. Mi mamá se llevó a mi hermano, mi papá se llevó a mi hermana, y yo me quedé atrás en un orfanato del DIF, como si fuera la pieza extra que nadie podía cargar. Chale, ¿no? Durante años no hubo nada, ni llamadas, ni tarjetas, ni pasos regresando por mí. Luego, una entrevista se hizo viral. Un artículo le contó al mundo lo que construí con mis manos. Y de repente, el puto silencio terminó. Todos querían volver. Querían explicaciones, perdón, tal vez un lugar en la mesa que alguna vez se aseguraron que yo nunca tuviera. A la gente le encantan las historias de redención porque nunca tienen que vivir en la parte donde alguien elige dejarte primero. Antes de contarles quién me llamó ese día y por qué dejé que el teléfono sonara hasta que el silencio empezó a dolerles a ellos, díganme desde dónde me están viendo y qué hora es allá ahora mismo. Quiero saber hasta dónde llega esta historia antes de abrir la puerta del pasado. Antes de que mi familia se hiciera pedazos, desde afuera nos veíamos normales. Vivíamos en la colonia del Valle, en una casa con la entrada agrietada y un árbol de limón que nunca daba suficientes frutos, pero que igual regábamos cada fin de semana. Mi mamá, Carmen, trabajaba en una primaria pública, y mi papá, Roberto, manejaba envíos en una bodega por Vallejo. Mi hermano mayor, Diego, era el niño que los adultos llamaban fácil, inteligente, callado, bueno para leer el cuarto. Mi hermanita, Sofía, era puros rizos, dedos pegajosos y preguntas, y yo era la de en medio, lo suficientemente mayor para notar cosas, tan morrita como para seguir creyendo que el amor debía ser seguro. Aún veo la versión de nosotros que casi lo logra. Chilaquiles los sábados. Sillas plegables en el patio asando carne. Noches de películas donde Sofía se dormía a la mitad y Diego fingía que no le importaba cuando yo nos tapaba los dos. Por un tiempo la casa se sentía a salvo. No perfecta, pero segura. Luego mi papá perdió su chamba. Dijo que era temporal. Luego que la empresa se reestructuró. Luego dejó de hablar. Mi mamá agarró horas extras y el ambiente cambió. Había recibos en la barra, discusiones en susurros y luego gritos cruzando las puertas. Siempre sabes cuando los adultos mienten diciendo que todo está bien. Sonríen rápido, te evitan la mirada. Mi papá empezó a dormir en el sillón. Mi mamá dejó de reír. Diego se encerraba. Sofía se volvió encimosa. Y yo me convertí en la niña que escuchaba. Escuchaba, porque nadie me decía la neta, y presentía que la neta llevaba mi nombre. La noche que supe lo mal que estaba todo, escuché a mi mamá decir, «Ya chole, no podemos seguir viviendo así». Mi papá le contestó de golpe, «Pues vete». Hubo un silencio permanente después. Una semana después nos dijeron que se separarían. Lo dijeron suavecito, como leyendo un guión. Dijeron que no era nuestra culpa, que ambos nos amaban. Luego la vida real asomó por las grietas. ¿Quién se quedaría dónde? ¿Para qué alcanzaba el dinero? Mi mamá quería a Diego con ella porque era organizado y fácil de mover. Mi papá quería a Sofía porque lloraba por él y necesitaba estabilidad. Nadie dijo mi nombre primero. Nadie ni siquiera dijo, ¿y qué onda con Valeria?
Nadie peleó por mí. Más tarde los escuché discutir. «Llévatela tú», soltó mi mamá. «Apenas si puedo con una ahorita. Es demasiado emocional, no mames», contestó mi papá. Entonces mi mamá dijo la frase que se me clavó en la piel. «Solo por un ratito. A lo mejor la casa Hogar San Judas la puede cuidar hasta que nos acomodemos». Cuidarme como puto equipaje. 2 días después, mi mamá empacó mi ropa en una maleta pequeña sin doblarla bien. Mi papá manejó. Nadie lo llamó abandono. Lo llamaron temporal. Lo llamaron lo mejor para todos. La casa Hogar San Judas estaba detrás de una malla ciclónica con un letrero descolorido y una oficina que olía a café soluble y fabuloso. Una señora en el escritorio me sonrió con esa cara de lástima de los adultos. Mi mamá se arrodilló y me acomodó el cuello de la blusa. Mi papá firmó papeles sin mirar arriba. Sofía estaba en el coche. Diego se quedó con mi tía. «Regresaremos por ti pronto», dijo mi mamá. Mi papá me miró y dijo: «Pórtate bien, órale, solo será un ratito». Esperaba que a alguno se le rompiera la voz, que decidieran que esto era una locura. Pero se levantaron. Mi mamá me besó la frente fría y caminaron hacia la salida. No voltearon, no regresaron. La primera noche dormí en una litera con un plástico que crujía. Una niña lloraba, otra miraba el techo. Me dejé los tenis puestos por si mis papás llegaban tarde. A la mañana siguiente, me senté junto a la ventana esperando ver su coche. Un Tsuru blanco entró al mediodía y el corazón se me paró, pero era un voluntario. Por unos días intenté vivir la mentira. Hice una tarjeta de agradecimiento, conté fines de semana. Para la segunda semana, el personal dejó de decir «cuando regrese tu familia» y empezó a decir «sí hay noticias». Esa diferencia le enseña a una niña a no esperar aire. Me aprendí las rutinas. No hagas preguntas, no contestes mal, no llores cabrón. Una niña me preguntó, ¿dijeron que regresaban? Asentí. Siempre dicen eso, contestó. Dejé de esperar junto a la ventana, pero seguía escuchando los pasos. Mi trabajadora social, la señorita Elena, nunca hizo la verdadera pregunta. ¿Por qué no te llevaron a ti? Me decía que mis papás estaban resolviendo cosas. Me enteré después que ambos se mudaron rápido. Mi mamá rentó por Copilco con Diego, mi papá con un amigo y Sofía. Habían resuelto su vida con los hijos que sí querían. Yo era la complicada. Esa verdad llegó a pedazos, sin llamadas, sin visitas. Una tarde escuché a Elena decir, tal vez tengamos que transferirla si la familia sigue sin responder. Sin responder. Sonaba tan limpio, mucho mejor que abandonada. Mi mamá le dijo a la familia que yo estaba con amigos. Mi papá inventó un internado especial. Todos tuvieron su mentira cómoda. Yo tuve una litera rota. Lo que más dolía era la invisibilidad. Mis hermanos seguían en la historia familiar. Yo era la parte editada. A las niñas más grandes no les gustaba verme llorar, así que me apretaba el puño contra la boca de noche. Esperaba importar lo suficiente para darles vergüenza. El año que cumplí 9, sin pastel ni llamada, me apagué. Aprendí a ser útil. Los niños útiles sobreviven. Limpiaba mesas, doblaba ropa. Pero de vez en cuando pensaba, mi mamá se llevó a mi hermano, mi papá se llevó a mi hermana, y a mí nadie me llevó. Cuando salí al sistema de familias de acogida, imaginé milagros. En cambio, aprendí formas de ser temporal. Mi primera casa fue con una familia en Iztapalapa que cobraba el apoyo del gobierno. No eran monstruos, solo indiferentes. Mi ropa se quedó en bolsas, dormía en un sillón sin puerta. Cuando se hartaron, me movieron. Mi segunda casa tenía demasiados niños y cero privacidad. Fui la niña nueva otra vez, pidiendo perdón todo el puto tiempo. Luego llegó la madre sustituta cruel. En público horneaba panqueques para la iglesia. En privado decía, deberías sonreír más, muchacha. Si fueras más fácil de querer, te habrían conservado. No pegaba, solo destrozaba la esperanza. Los adultos leen la supervivencia como fuerza.
Ven a una niña callada y creen que está bien, cuando en realidad es excelente sangrando por dentro. Lo que me salvó empezó en un comedor comunitario por la colonia obrera. Don Arturo, el encargado del pan, tenía sienes plateadas y voz firme. Me enseñó a nivelar la harina, a despertar la levadura, a darle tiempo a la masa. La primera vez que saqué charolas de conchas y bolillos del horno, me les quedé viendo. Habían cambiado porque yo seguí cada paso con paciencia. Para mí fue la prueba de que el cuidado llevaba algo. La gente era impredecible, el amor tenía salida de emergencia, pero la panadería respondía a la consistencia y la disciplina. Me trataba con respeto, no con lástima, y yo estaba muerta de hambre de eso. Al mismo tiempo, la orientadora de la prepa notó que me gustaba el orden, hacer que las cosas pasaran con mis manos. Me ayudaron a entrar a un programa de gastronomía. La vida no se volvió fácil. Me movieron de casa, tenía arranques de coraje, pero había una luz cerca. Con cada masa me sentía menos como sobra y más como alguien grande. A los 17, don Arturo me confiaba todo y me dijo: «Tienes un don, Valeria, pero sobre todo, disciplina. El talento hace ruido, la disciplina construye una vida». Nadie en mi familia me dio palabras así. 2 extraños me enseñaron que ser dejada atrás no significa quedarte ahí. A huevo tienes que construir tu propia salida. Salí del sistema a los 18 con una maleta deportiva, papeleo confuso que nadie te explica hasta que ya es muy tarde, y una beca técnica que se sentía demasiado chiquita para cargar el tamaño de mi hambre. No hambre de comida, cabrón, hambre de control, hambre de un futuro que nadie me pudiera quitar porque nadie me lo había dado. Me mudé a un depa compartido en la Doctores con 2 chavas a las que les valía madres mi pasado mientras pagara la renta a tiempo y limpiara el fregadero. Esa fue una de las primeras libertades de ser adulta. Nadie me pedía actuar agradecida por dejarme quedar. Me metí a clases de día y trabajaba en las mañanas en una fonda que servía desayunos a albañiles de obra y a enfermeras que olían a perfume y agotamiento. En la noche, lavaba equipo en una repostería en la Narvarte hasta que me dolía la espalda y se me entumían los dedos por el agua hirviendo. Hacía tarea en las paradas del pecero, memorizaba costos de inventario mientras esperaba el